Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, estamos aquí en nuestro programa Al Ritmo de la Mañana y ahora, como habíamos anunciado, tenemos nuestro curso bíblico, como cada martes. El padre Roberto Armas, Agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica, ya está con nosotros y hoy nos hablará pues ya de un nuevo tema, después de haber hecho un recorrido con los libros anteriores. Hoy nos centraremos en la Biblia de la Iglesia en América Latina, Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Eso vamos a hablar durante este día, pero vamos primero con el saludo y la bienvenida, padre Roberto. Bien, buenos días Jaime, buenos días a todos los radio oyentes. Un martes más con ustedes y con, sí, no digo tema nuevo porque el tema es la Biblia. El curso bíblico pues siempre hablamos de la Biblia, pero hay muchas formas de hablar de la Biblia y hay muchas Biblias también, tanto católicas como de otras denominaciones cristianas, ¿no? Y justamente pues hoy voy a tratar de presentar una nueva Biblia que ha salido hace poquito, la estamos casi aquí en Chota estrenando, y voy a explicar un poquito pues en qué consiste esta nueva Biblia para América, una especial traducción para América. De eso vamos a hablar hoy y en los siguientes días también. Hablaremos un poquito de los comentarios que hace esta Biblia a los textos sagrados. Qué bien, padre Roberto. Comenzaremos con nuestra oración antes de ir a las explicaciones. Nos ponemos en la presencia de Dios porque estamos en curso bíblico, es hablar de la palabra del mismo Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella, María, la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Bien, padre. Biblia de la Iglesia en América Latina. Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Padre, ¿es una nueva traducción de la Biblia? Sí, es una nueva traducción de la Biblia, Biblia de la Iglesia en América, así es el título. Es la Biblia, pero se le ha añadido que es Biblia de la Iglesia, de nuestra Iglesia, y especialmente para América Latina. Una traducción acomodada a nuestra forma de hablar, a nuestro lenguaje. No es lo mismo una traducción para España o para otro país de Europa, o una traducción para nosotros que estamos en América. Tenemos nuestro estilo de hablar y palabras también que a veces son especiales para nosotros, ¿no? Entonces, quiero presentarles a ustedes, introducir un poquito esta Biblia, primera edición de esta Biblia completa, que se llama Biblia de la Iglesia de América. Y tratar de colocarla, se ha traducido para eso, para colocarla al servicio de todos los católicos de lengua española, pero aquí en América, y de todas las personas que buscan al Señor, especialmente aquí en América. Esta publicación es la culminación de un esfuerzo que comenzó en el año 2002,
cuando representantes de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y también representantes del Consejo Episcopal Latinoamericano, que es lo que llamamos el CELAN, Consejo Episcopal Latinoamericano, obispos de los Estados Unidos, pues todos los obispos de Estados Unidos se reúnen en conferencia, y esa es la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, y una representación de todos los países latinoamericanos se reúnen en Colombia y forman lo que llamamos el CELAN, ¿no? Consejo Episcopal de los Países Latinoamericanos. Ellos son los que vieron la necesidad de elaborar una nueva traducción de la Sagrada Escritura que esté más adaptada al contexto hispanoamericano, tal como lo deseó también el Concilio Vaticano II, por los años 1964-65, el Concilio Vaticano II escribió un documento Dei Verbum, palabra de Dios, la palabra de Dios. Y ahí ya se pidió, en este sentido, esta pontificia comisión bíblica, en un texto asumido por la exhortación Verbum Domine, nos dice: esta traducción es más que una simple transcripción del texto original. Transcripción del texto original. ¿Cuál es el texto original? Escrito en griego, arameo y hebreo. Son los textos originales de la Biblia, el idioma que hablaba aquella gente hace 2000, 3000 años, ¿eh? Entonces, es la transcripción al castellano, para que entendamos bien. El paso de una lengua a otra comporta necesariamente un cambio de contexto cultural. Los conceptos no son idénticos en una lengua que en otra. El alcance de los símbolos es diferente, ya que ellos se ponen en relación con otras tradiciones de pensamiento y otras maneras de vivir que cuando les tocó vivir a ellos hace más de 2000 años. Así, la Biblia de la Iglesia en América busca ser un instrumento que acompañe al pueblo hispano a lo largo y ancho de este continente latinoamericano, para que haya siempre alguien que pueda explicar lo que dice de verdad la Sagrada Escritura acerca de Jesús, el Mesías, el Salvador resucitado. Alguien que anuncie la buena noticia, la buena nueva, alguien que sea luz de las naciones, que ilumine, que aclare muchas ideas, ¿no? Alguien que anuncie pues esa buena noticia a todos, para que toda la humanidad se salve y llegue al conocimiento de la verdad, que es lo que dice Pedro en la primera carta a Timoteo, para que todo el mundo se salve y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y para que todos los creyentes experimenten la gracia de ser ungidos por el Espíritu que nos ofrece Jesús, y enviados también, que nosotros nos sintamos enviados a ser profetas de esta palabra de la que da vida, ¿no? Ser profetas es predicar la palabra. Todos tenemos esa responsabilidad, y para poder predicar la palabra tenemos que conocerla, y por eso utilizamos las Biblias más fáciles de comprender, Biblias que tienen, todas ellas católicas, tienen todas comentarios muy claritos, muy buenos de cada libro, de cada conjunto de libros, para poder entender bien a qué se refiere cada libro, qué mensaje tiene cada libro y cómo tenemos que asimilarlo cada uno de nosotros, ¿no? Es importante esto. Quiera el Señor que esta nueva traducción, que ya está publicada, siga favoreciendo el lugar central que debe ocupar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ocupar un lugar central en nuestras vidas y en nuestra casa. En nuestra casa hay que tener una Biblia buena, una Biblia que cuando la leemos la podemos entender, y con aquello que no entendemos podamos buscar en la misma Biblia comentarios que nos aclaren algunos textos que son un poco difíciles de entender, para que la animación bíblica en nuestra vida anime a toda la pastoral y conduzca
a las comunidades cristianas o a las familias, a los fieles, los conduzcan a un encuentro personal con Cristo. La finalidad de la Biblia siempre es lograr nuestro encuentro con Jesucristo, nuestro encuentro con su palabra, con sus enseñanzas, que se comunica siempre Jesucristo a través de la Escritura. Dios se comunica a nosotros porque es palabra de Dios. Dios se comunica con nosotros a través de la Escritura a un nuevo estilo de discipulado misionero. Somos discípulos misioneros. Seguimos a Cristo, discípulos, y somos misioneros. Proclamamos también la palabra que Cristo proclamó, y también que nos lleve a la realización del proyecto salvífico del Padre. El proyecto salvífico del Padre Dios para toda la humanidad lo tenemos en la Biblia, y para la creación, para toda la creación. Eso está todo en la Biblia. Por eso agradecemos de corazón a todo el equipo de biblistas. Los que estudian la Biblia se llaman biblistas, estudiosos de la Biblia. Y ha habido un equipo de aquí, de Latinoamérica, se ha especializado en entender la Biblia. Ha coordinado este equipo de biblistas Monseñor Santiago Silva Retamales, que es obispo castrense de Chile, que ha hecho posible la realización de este proyecto para el servicio de la Iglesia, esta Iglesia que peregrina aquí por América, ¿no? Por América Latina, que se aproxima a celebrar 500 años del acontecimiento de la Virgen de Guadalupe. Vamos a celebrar en el 2031 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, y eso es un hito importante para la historia de la Iglesia aquí en América. Es cuando estaba comenzando la Iglesia, y la aparición de la Virgen de Guadalupe fue un impulso grandísimo, y creo que esta Biblia viene bien antes de celebrar estos 500 años. Y también vamos a celebrar el segundo milenio del misterio pascual, segundo milenio, 2000 años de la Pascua de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo en la cruz, 2033. En el 2033 celebraremos en toda la Iglesia este gran acontecimiento, jubileo especial por el misterio del pascual de Jesús. La introducción a cada uno de los libros bíblicos de esta Biblia, las notas actualizadas a los pasajes más significativos, las palabras, la cronología final, serán de mucha utilidad para los creyentes que quieren alimentar su fe, y también para los que están en búsqueda y se han sentido tocados por la misericordia divina. Entonces, leer la Biblia con estos comentarios pues nos va a aclarar muchas cosas. Para todos los que se acercan a este libro sagrado de la Biblia de la Iglesia de América, retomamos las palabras conclusivas que el Papa Francisco nos dirigió en la visita que hizo a Colombia en el 2017. Hermanos, por favor, les pido pasión evangelizadora. A ustedes, hermanos, obispos del CELAN, de América Latina, a las iglesias locales que representan y a todo el entero pueblo de América Latina, les confío a la protección de la Virgen, invocada con los nombres de Guadalupe en México y de Aparecida en Brasil, con la serena certeza de que Dios, que ha hablado a este continente con el rostro mestizo y moreno de su madre, no dejará de hacer resplandecer su benigna luz en la vida de todos. Desde un poquito la presentación de esta Biblia, que si ustedes dirán, ¿y dónde la conseguimos? ¿Cómo podemos conseguir esta Biblia? No sé si aquí la librería Las Paulinas, que tenemos aquí al lado del despacho parroquial de Todos los Santos, la tendrán, pero si se les puede pedir a ellas, a las responsables de esta librería, para que ellos lo pidan a Lima, y de Lima se lo pueden mandar a quien quiera conseguir esta extraordinaria Biblia, la última que se ha publicado y escrita
traducida especialmente para nosotros aquí en América Latina y bueno, pues aquí en la prelatura también. Qué bien. La Biblia de la Iglesia en América Latina, que nos ha explicado el padre Roberto Armas. Vamos a la pausa y regresamos aquí para seguir hablando en Curso Bíblico. Volvemos. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, Curso Bíblico. Y creo que esta, vamos a decirle, no es, como dice el padre Roberto, una nueva Biblia, sino es novedosa por su composición, por la traducción que se ha dado. Porque cualquiera puede pensar, padre Roberto, que tenemos nuestra Biblia para los de América Latina, ¿no? La Biblia es general, ¿no? Sino que esta está hecha para nosotros, como decir que si pues se tradujéramos en otro idioma, ¿no? En otro idioma. Bien, y ahora pasamos a esta pregunta, padre Roberto. Es una nueva traducción de la Biblia, ¿verdad? Así es una nueva traducción. La Biblia es la misma. La Biblia es la misma. La Biblia se escribió hace entre 2000 y 3000 años, casi 1000 años, para escribir todos los libros y componerlos tal como están ahora. Y se escriben en idioma original de donde se escribe, ¿no? Del país de Jesús, del país de los judíos. Entonces se escribe en arameo, que era el dialecto de aquella época, el idioma de aquella época, hebreo, que es muy parecido, y después se traduce, y algunos libros se escriben en griego, porque era el mundo griego el que dominaba esa época, toda esa región. Entonces, todas las Biblias se traducen, porque ninguna Biblia se escribió en castellano, en español. Se escriben todas en esos tres idiomas, arameo, hebreo y griego, y después tiene que haber especialistas que la traduzcan a nuestro idioma. Es la traducción. Entonces esta es una nueva traducción de la misma Biblia. Los textos originales son los mismos siempre, pero para que los podamos entender se traduce de acuerdo un poquito a nuestro idioma. Por supuesto el castellano, el español, pero después también algunos términos son distintos aquí en América que en España, ¿no? O que en otro país. Entonces esta está escrita con los términos de aquí, de América Latina, de los países latinoamericanos, ¿no? Como si la hubieran escrito directamente aquí con nuestro propio idioma, tal como hablamos entre nosotros. Entonces, esta es una nueva traducción y le han puesto el nombre de Biblia de la Iglesia en América. Biblia de la Iglesia en América. Si la quieren conseguir, tendrán que preguntar a las hermanas Paulinas, que está en la librería aquí en Chota, y si no está aquí esta Biblia, ellos lo pueden pedir a la oficina o librería central que tienen en Lima, y seguramente ahí sí la tendrán y se la pueden enviar, ¿no? Biblia de la Iglesia en América. Y está traducida y hecha esta Biblia para las comunidades de discípulos del Señor Jesucristo que vivimos nuestra fe aquí en Latinoamérica, o sea, para todos los cristianos y católicos que vivimos aquí en América Latina, ¿no? Que es el continente no solo de la esperanza, sino que es también el continente del amor y de la solidaridad. Se trata de una traducción nueva a partir de las lenguas originales de la Sagrada Escritura, hebreo, arameo y griego, que hemos dicho, hecha, traducida por especialistas que han nacido o residen aquí, en nuestro continente americano. O sea que los que han traducido esto viven aquí, saben cuál es nuestra realidad, saben muy bien nuestro idioma y la han traducido a nuestro idioma para que cuando leamos la Biblia en esta traducción la entendamos mejor, sea más fácil para nosotros para poderla entender, ¿no? Y sobre todo los comentarios que estos traductores hacen antes de cada libro, ¿no? Hay unos comentarios donde explican el porqué de este libro, sus partes históricas, sus partes literarias, sus partes teológicas, etcétera, ¿no? Cuando aparece una Biblia nueva, de inmediato uno se pregunta, ¿qué tendrá de especial esta Biblia nueva, esta Biblia de la Iglesia en América? El motivo es que hay tantas Biblias que una más parece innecesaria, ¿no?
La incertidumbre comienza a despejarse cuando leemos la Constitución del Concilio Vaticano II de Verbum, que dice sobre la divina revelación que el Padre, Dios, sale amorosamente por la Sagrada Escritura al encuentro de sus hijos para dialogar con ellos. Es Dios el que se revela a nosotros por medio de la Biblia, el que sale a nuestro encuentro para hablarnos y decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos, ¿no? Porque Dios se expone, los discípulos de Jesús requieren de traducciones exactas del texto bíblico y a la vez adaptadas a los lectores de hoy, a sus necesidades de crecimiento humano y de fe. Un fácil acceso a la Sagrada Escritura, por tanto, es un derecho del discípulo misionero, saber acercarse bien a esta palabra y que la podamos entender para que sepamos bien qué nos quiere pedir Dios. La Biblia no puede ser un libro de lujo, disponible solo para algunos, ¿no? Porque Dios sale mediante su Hijo Jesús al encuentro de todos, con el propósito de dialogar con Él, que dialoguemos con Él, y Él nos ofrece su vida y nosotros le ofrecemos también nuestra vida. Más satisfechos quedamos con la propuesta de una Biblia nueva al saber que en la ciudad de Aparecida, en Brasil, los obispos reunidos en la Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina, en el año 2007, nos dicen que es prioritario para hacer traducciones católicas y adecuadas de la Biblia a diferentes idiomas, al igual que de los textos bíblicos empleados en la liturgia. Tanto los textos bíblicos que leemos en la misa y en los sacramentos, como los que están en la Biblia, tienen que ser bien comprendidos por todos nosotros. Y esa es la razón de esta nueva traducción. Qué bien, Padre Roberto. Permítanos ir a los comerciales y regresamos aquí con nuestro programa. Muy bien, continuamos aquí en Curso Bíblico. Y permítanos, aquí está la Biblia de la Iglesia en América Latina, la que viene explicando el Padre Roberto Armas. Bien, Padre Roberto, y vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Y cuáles son los criterios de esta nueva traducción? Bien, pues sí, hay que decir, hay una exhortación que escribió el Papa Benedicto XVI en el 2010, que se llama Palabra del Señor, Verbum Domini, sobre esta palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y ahí hace unas preguntas, el Papa, que tenemos clara conciencia de que la Sagrada Escritura hace posible el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. Logra la Biblia, nuestras Biblias logran que al leer la palabra de Dios nos lleve al encuentro realmente con Cristo. ¿O acaso no necesitamos de esa palabra de Dios para que ella cada vez más sea el corazón de toda nuestra actividad eclesial? La palabra de Dios logramos al leerla que sea, vamos a decir, la que dirige nuestra vida, o es en el que el mundo de hoy no busca a ese Dios que por la Sagrada Escritura nos habla y nos comunica su amor para que tengamos una vida abundante. La palabra de Dios está escrita para que tengamos vida. Al leer la Biblia, ¿tenemos vida? ¿Conseguimos esa vida especial que Dios nos da? Son preguntas que tenemos que hacernos, a ver si leemos bien la Biblia. ¿Aprovechamos lo que leemos en la Biblia o no lo aprovechamos? Por eso la finalidad de esta Biblia, como la de todas las Biblias y toda la Sagrada Escritura, es procurar un encuentro personal y comunitario con Jesucristo. No nos olvidemos nunca de eso. Cuando leemos la Biblia, cualquier texto, cualquier libro, es para
intentar un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, porque Él es la palabra de vida, que nos da vida, que se ha hecho visible cuando se encarna y se hace hombre en María. Y también con alegría de ser sus anunciadores. Tenemos que esa palabra misma nosotros anunciarla a los demás también, para que el don de la vida divina, mediante la comunión, se extienda cada vez más por todo el mundo, a todas las gentes. Si a Jesucristo lo encontramos en la Sagrada Escritura, el que leemos en la Iglesia, quiere decir que desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo, lo decía San Jerónimo, Desconocer la Escritura, desconocer la Biblia, es desconocer a Jesucristo y es renunciar a anunciarlo. Cuando no nos interesa la Biblia y no le hacemos caso, es que no nos interesa Jesucristo y tampoco le hacemos caso a lo que Él nos ha mandado, que hablemos a todo el mundo de Él, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que lograr cuando leemos la Biblia. Por eso necesitamos una Biblia adecuada, una Biblia que nos hable claro, que lo podamos entender. ¿Qué tiene de nuevo esta traducción de esta nueva Biblia? Son tres los principios o fundamentos que guiaron este servicio de traducción. 3. Primero, se sustenta en la certeza de que la Biblia es de Dios. La Biblia no es de ningún hombre, no es ni de Moisés, ni de Pablo, ni de Juan, ni de Mateo, ni de ningún profeta. La Biblia es de Dios, es palabra de Dios. Es Dios el que nos habla, Dios mismo, no personas, porque Él la ha inspirado con la finalidad de así darse a conocer. Dios inspira por el Espíritu Santo lo que el escritor humano está escribiendo, pero inspirado por Dios, y ahí este escritor humano escribe lo que Dios quiere que escriba, lo que Dios quiere transmitirnos, lo que Dios quiere darnos a conocer. El mismo Dios se da a conocer, se ofrece en amistad a nosotros y nos hace partícipes de su vida. Para eso es la Biblia, para hacernos partícipes de su propia vida. Por su Hijo Jesucristo, que es la palabra eterna que se hizo carne, el Padre, Dios, sale de sí, nos revela su amor y nos invita a vivir en comunión con Él, a vivir unidos a Él. Palabras y acciones de los escogidos de Dios, que fueron los patriarcas, profetas, reyes, entonces, y de la vida de la fe de Israel en la antigua alianza, y de los discípulos de Jesús también, y su compromiso con el reino, que es la nueva alianza. La palabra de Dios que se transmite por los patriarcas, por los profetas, por los hombres del Antiguo Testamento y por los hombres del Nuevo Testamento, que es Jesús mismo y sus apóstoles y sus discípulos. El camino de esta manifestación divina, claro, se inició en el Antiguo Testamento y culmina en el Nuevo Testamento, que contiene el testimonio de cómo el Padre Dios cumplió sus promesas mediante Jesucristo, su Mesías y su Hijo. Esta nueva noticia que se contiene en cada página del Nuevo Testamento. Así, las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen como centro al único Verbo, que es Jesucristo, enviado por el Padre. Son palabras de Dios para nuestra salvación, con el poder y la sabiduría de realizar lo que significan cuando se las recibe con un corazón bien dispuesto. La palabra significa, o realizan lo que significan. Se trata, pues, de comprender la Sagrada Escritura en cuanto manifiesta un acontecimiento de comunicación, y al servicio de ello tiene que estar siempre una traducción. El segundo principio, hemos dicho 3 principios. Primero es que Dios es palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es de hombres. Segundo principio, concierne a la dimensión humana de la palabra de Dios. El hombre tiene parte, el autor es Dios, pero el que escribe es un hombre, son hombres. Entonces tiene una parte humana, y Dios respeta la forma de escribir de cada hombre.
Los hombres van a escribir lo que Dios quiere, es el mensaje del mismo Dios, pero al estilo de cada hombre. Jesucristo, al hacerse carne, se reveló en categorías humanas y nos habló en lenguaje humano. Cristo no nos habló en lenguaje divino que no pudiéramos entender, nos habló como un hombre más, en lenguaje humano. Los autores de los libros bíblicos nos relatan la obra de Dios en favor de Israel y de la comunidad de discípulos de Jesús, condicionados por su tiempo, espacio y cultura. Así lo expresa la Pontificia Comisión Bíblica. Dice: los escritos bíblicos no han sido escritos en lenguaje moderno ni en estilo del siglo XX. Las formas de expresión y los géneros literarios que utilizan en su texto hebreo, arameo y griego deben ser hechos inteligibles, que se entiendan a los hombres y mujeres de hoy. Lo que se escribió hace más de 2000 años, tenemos que entenderlo hoy nosotros que estamos en pleno siglo XXI. No de otro modo estarían tentados a desinteresarse de la Biblia, porque si no entendemos para qué la queremos leer. Entonces es importante esta interpretación de hoy. Tenemos que tener en cuenta la seguridad de que esta traducción se han esforzado por expresar significados genuinos contenidos en la Biblia, transferidos a un lenguaje amable para que el lector de hoy, y que es digno de tratarse en la Sagrada Escritura, lo pueda entender. Una doble preocupación nos ha animado a esta traducción. Una traducción que permita el acceso al mensaje de Dios del modo más inmediato posible y no de que uno se pierda de vista y estemos ante una palabra de Dios que no la entendemos y que no es lo que buscan las Escrituras. Las Escrituras buscan que esa palabra de Dios la podamos entender. El tercer principio, lo termino ya, es lo que sustenta en su certeza que la Sagrada Escritura no fue confiada a individuos, a una persona concreta, sino a la comunidad de Jesús. La Biblia entera, palabra de Dios escrita por hombres, se ha confiado a la comunidad de Jesús, que es la Iglesia. La Iglesia es la responsable de interpretar la Biblia. La Iglesia es la responsable de explicarnos cómo debemos entenderla. Y la Iglesia es la única autoridad para saber entender la Biblia y transmitirla a los demás. Por eso la Escritura es de la Iglesia. Y esta traducción se hace desde la Iglesia, para servicio de la Iglesia. Busca, sobre todo, expresar la fe de la Iglesia en el Señor resucitado, su gozo por la vida nueva, su empeño por una sociedad impregnada de valores del reino de Dios. La Sagrada Escritura, leída en el seno de la Iglesia, alimenta, fortalece mejor, que es lo mejor que nos ha podido ocurrir en la vida. ¿Qué es lo que mejor nos ha ocurrido en la vida? Conocer a Jesucristo para servicio de los demás. Y eso lo encontramos en la Biblia. Y regresamos aquí en nuestro programa Curso Bíblico. Continuamos aquí en Curso Bíblico. El padre Roberto Armas hablándonos hoy sobre esta Biblia de la Iglesia en América Latina. Vamos a nuestra siguiente pregunta, padre Roberto. ¿A quién se dirige esta nueva traducción? Bien, pues al tener en cuenta, por un lado, las necesidades de vida y de fe de los discípulos de hoy, de Jesús, en América Latina, y por otro lado, tener en cuenta también los servicios que ya prestan otras Biblias que se utilizan más, Biblia latinoamericana, Biblia de América, Biblia de Jerusalén, otras Biblias que hay, la traducción de esta nueva Biblia se dirige ante todo a los discípulos misioneros que tengan cierta formación cultural y religiosa, presten o no un servicio pastoral en las comunidades, ¿no? Se dirige principalmente a discípulos misioneros. ¿Quiénes son los discípulos misioneros? Fue un término que emplearon mucho
en los obispos latinoamericanos en la reunión del CELAN del 2007 en Aparecida, Brasil. Salió un documento, incluso ahí aparece el lema de todo: discípulos misioneros, somos todos discípulos misioneros para que el mundo, por medio de nuestro, tenga vida. Discípulo es el que sigue a Jesús, discípulo de un maestro es el alumno. Entonces somos alumnos, somos discípulos de un maestro que es Jesús. Somos discípulos de Jesús y somos discípulos misioneros porque Jesús nos ha encomendado una misión a cada uno de nosotros, a todos, a la Iglesia. Nos ha encomendado la misión de ir por el mundo proclamando el Evangelio, hablando del Evangelio, hablando de la Biblia, hablando de Jesús. Tenemos esa tarea todos los bautizados somos discípulos y misioneros. Entonces, esta traducción nueva de esta Biblia va dirigida a todos los discípulos misioneros, y somos todos somos discípulos misioneros, y tenemos que ser discípulos misioneros de verdad, y tener una cierta preparación, y esta Biblia nos va a ayudar mucho a comprender mejor en qué consiste nuestra misión como misioneros de Jesucristo, para que el mundo tenga siempre vida. Pensando en estos discípulos misioneros que somos cada uno de nosotros, se confeccionaron las introducciones a cada libro bíblico. Estas introducciones al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, introducción al Pentateuco, introducción al Génesis, introducción al Éxodo, introducción a todos los libros de la Biblia tienen su introducción. Y por eso, en esta Biblia, estas introducciones y estas notas explicativas a cada sección y a cada uno de sus pasajes, el glosario, las palabras, la cronología, los mapas, todo permiten situar en el tiempo y en el espacio a las personas, a los libros y a los acontecimientos de la historia de la salvación. Todo nos ayuda a ponerlo en su lugar. En qué momento se escribe, a quién se escribe, para qué se escribe, qué nos dice, todas esas cositas son necesario conocerlas. Aunque los recursos de la Biblia, que son las introducciones, las notas, etcétera, fueron preparadas para aquellos que poseen cierto bagaje religioso y cultural, la traducción del texto no fue hecha solo para agentes de pastoral o gente preparada, sino para todos los cristianos, para todos los bautizados, para todos nosotros, incluso para aquellos que están alejados de la Iglesia y no han leído nunca la Biblia. También para ellos esta Biblia es extraordinaria, porque les va a ayudar a entender el sentido de la palabra de Dios. Y también va dirigida a quienes se ofrecen los fundamentos de la esperanza que anima nuestro seguimiento del Señor. A todo el que quiera seguir al Señor, esta Biblia le va a ser fundamental. Hemos procurado que la traducción alcance un cuidado nivel literario y teológico, cuidado especial. Por eso en cada introducción, en cada libro, hablamos del nivel literario de ese libro, hablamos del nivel teológico de ese libro y también del nivel histórico. Son los tres temas principales para explicar bien la historia, la literatura y la teología que hay en cada uno de los libros. Por ello, sus introducciones y el glosario asumen los avances de las ciencias bíblicas, y las notas a cada sección y a cada pasaje bíblico ofrecen la interpretación del mismo, de la palabra de Dios, con el propósito de comprender el mensaje y así poder orar con el mensaje, poder orar con la palabra de Dios y posibilitar el discernimiento y animar el servicio pastoral que se nos encomienda. Para todo nos viene bien, para todo nos va a ayudar. Por eso recomendamos vivamente esta Biblia de la Iglesia en América. La recomendamos a todos aquellos que buscan profundizar su familiaridad con Dios y que quieran estar atentos a los signos de los tiempos, que disciernen su compromiso con la historia y su servicio al mundo. Estamos aquí para servir a la historia, estamos aquí para servir al mundo, para servir a los demás. ¿Cómo tenemos que hacerlo?
la palabra de Dios te lo dice, la Biblia te lo dice, y aquí te lo explica cómo tenemos que hacer estas cosas. Queda última. Bien, sí, nos quedamos aquí para seguir con la última pregunta de nuestra agenda de hoy. Padre Roberto, ¿y cuál es el equipo de traductores, ¿no? Claro, dirán ustedes, ¿y quién tradujo la Biblia? ¿Quién ha escrito esta Biblia? Decimos que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia textual, lo que se escribió textualmente por cada compositor es la palabra de Dios, eso no se puede cambiar, pero nos ayuda mucho a saberla interpretar bien la forma de traducirla. Entonces esto es una traducción, ¿no? Y esta idea de traducir la Biblia desde su origen a nuestro idioma latinoamericano se inició por una petición, ya hemos dicho al principio, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. A partir de noviembre del 2004 y bajo la responsabilidad del CELAN, de los obispos latinoamericanos, un equipo de 4 biblistas latinoamericanos asumió la dirección de la traducción de esta Biblia. 4, no un solo director, 4 directores, 4 responsables biblistas. Biblista es el que estudia a fondo la Biblia, especialistas en Biblia en general. La primera labor de este equipo responsable fue comenzar a definir los criterios que debía regirla. Este proceso finalizó con el manual del traductor de la Biblia. A la vez, el equipo reunía a los traductores y socializaba el proyecto con ellos. Tuvieron que elegir pues a distintos traductores, a distintos biblistas también, especializados en cada libro de la Biblia, para que ellos hicieran la respectiva traducción acomodada a nuestra forma de hablar aquí en Latinoamérica. Aunque fue fácil decidir que esta Biblia debía de ser para el servicio de todos los cristianos hispanoparlantes de América Latina, no fue fácil en la práctica adecuar el vocabulario y el estilo literario a los variados y diferentes interlocutores. El motivo no solo fue la heterogeneidad de los interlocutores, eran muy diferentes, sino también el hecho de que la fidelidad a estos debe conjugarse con la fidelidad a lo que los textos bíblicos originales realmente dicen. El traductor tiene que ver que el origen de estos libros, el origen de estas palabras de Dios, que sean fieles, y a ver cómo se mantiene esa fidelidad cuando se traducen al idioma de hoy, al idioma de donde vivimos cada uno de nosotros. Especialistas. Claro, el equipo responsable fue conformado, aquí tenemos los nombres. Uno fue Santiago Silva Retamales, de Chile, obispo por parte del CELAN. Él recibió el encargo de dirigir el proyecto. El coordinador general de la traducción fue Carlos Junco Garza, de México. Ramón Alfredo Dus, de Argentina, y Adolfo Miguel Castaño Fonseca, de México, fueron los coordinadores del Antiguo y del Nuevo Testamento para la traducción. Luego, cuando ya se recibieron todas las traducciones y se fueron consultando entre todos, 2 miembros del equipo de responsable, que son Dux y Junco, junto a Luis Heriberto Rivas, de Argentina, se hicieron cargo de la edición final del Antiguo Testamento, y otros 2 hicieron la redacción final del Nuevo Testamento. Y bajo esta responsabilidad de este equipo y sus sucesivas jornadas y seminarios que tuvieron con los traductores, se fue perfilando cada vez mejor la identidad de esta traducción de la Biblia, y también su servicio específico dentro de la Iglesia que vive su fe y su compromiso en América Latina. Entonces, esta fue la forma en que un equipo de especialistas bien coordinado fueron realizando estas traducciones y dejando al final ya la conformación de toda la Biblia, de toda esta Biblia de América o de la Iglesia para América. Entonces es una Biblia que merece la pena tenerla, que merece la pena leerla y que merece la pena estudiarla, porque decimos, la Biblia no es para leerla de un tirón,
y para leerla así, hay que leerla sabiéndola interpretar y sabiendo sacarle el jugo, vamos a decir, la enseñanza que tiene para cada uno de nosotros. La esencia. ¿Para qué? Para que logre el objetivo. Ya hemos dicho cuál es el objetivo de esta Biblia, cuál es el objetivo de todas las Biblias, cuál es el objetivo, que las Biblias son en plural porque son distintas traducciones, pero la Biblia es única, ¿eh? La Biblia es solamente una, sea cristiana, católica o sea de una comunidad evangélica, las Biblias siempre es la misma palabra de Dios, una, no hay más que una Biblia, pero hay muchas traducciones. Decimos, ¿hay muchas Biblias? No, hay muchas tradiciones de la Biblia. Hay muchas traducciones de la misma Biblia. Y algunas pues con ayuda de comentarios, de notas, de explicaciones que nos ayudan a comprenderla y a entenderla mejor. Por eso hay que buscar una Biblia que es la única, pero una buena traducción que la podamos leer y entender. ¿Para qué? Para que logremos nuestro encuentro con Jesús. El objetivo de la Biblia es lograr nuestro encuentro con Jesucristo vivo, con Jesucristo resucitado, nuestro encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Si nos encontramos con Dios, conseguimos vida eterna y vida para siempre y conseguimos todo lo que merece la pena conseguir, que es eso, el cielo, la vida eterna, la felicidad total para esta vida y para la otra. Así que les invito a ver si pueden conseguirla. Les repito, ya saben, la Biblia de la Iglesia en América. Biblia de la Iglesia en América. Vean si la pueden conseguir. Yo sé que en Lima tiene que estar. Yo la he conseguido, claro, lo conseguí en España, pero ya está publicada aquí también. Y aquí seguramente en las librerías religiosas importantes de Chiclayo, de Lima o se puede conseguir. Y la de aquí de Chota, si se pide, también ellos la pedirán para que la traigan y la puedan tener y puede estar a nuestro servicio también. Seguiremos el próximo martes. Gracias. Qué bien, Padre Roberto. Importante el tema que hemos tratado hoy, la Biblia de la Iglesia en América Latina. Muy bien, vamos a despedir dando las gracias correspondientes y volveremos y seguiremos hablando porque hay mucho material para seguir hablando de esta Biblia de la Iglesia. Así es, hablaremos en los siguientes días de esta extraordinaria traducción de la Biblia. Y damos gracias a Dios por esto que hemos aprendido hoy. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, nos sacia y a la vez nos provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca y fecunda y limpia nuestra vida. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado en nosotros y nos ilumina los ojos del alma para ver mejor así nuestra vida. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, terminamos así nuestro programa Curso Bíblico a cargo del Padre Roberto Armas. Gracias, amigos, será hasta el próximo martes. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.